seta de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos los que nos acompañan en esta mañana. Qué alegría verles. Si puede, saluda a las personas que tiene cerca. Si no le ha saludado, para que nos conozcamos, o por lo menos los que estén cercas. Y aprovecho de saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Qué bueno, qué alegría que puedan estar allí participando de nuestros cultos, servicios y actividades. Pueden tomar asiento, queridos amigos, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Por este lado hay sillas para que sepan que por aquí hay unas sillas disponibles. Bueno, muchas bendiciones para todos. ¿Alguna vez has escuchado acerca de Nicolás Copérnico? Repito, ¿alguna vez has escuchado el nombre de Nicolás Copérnico? Llegó a ser un astrónomo polaco que vivió en el siglo XVI. Repito, un astrónomo polaco del siglo XVI y que fue conocido por su teoría heliocéntrica. ¿Qué postulaba esa teoría heliocéntrica en aquel momento? Luego comprobable. Bueno, que tanto la Tierra como los otros planetas giran alrededor del Sol. Anteriormente a él estaba la visión geocéntrica. Y la visión geocéntrica decía que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Entonces imagínense en ese momento cuando surge lo abrupto, lo que significó, lo disruptivo que significó que no, la Tierra no es el centro del universo. Más bien la Tierra y los planetas giran, orbitan, es alrededor del Sol, de esa gran estrella. Y para aquel momento, obviamente, fue bastante disruptivo, como lo dije. Yo creo que también así sucedió en la época de la Reforma, a partir del siglo XVI, cuando se vuelve a colocar el púlpito en el centro y donde la palabra de Dios comienza a ser explicada de nuevo. Algo que defendieron los reformadores era una posición teocéntrica, cosa que hoy en día adolece muchísimo. Porque la visión lamentablemente, tristemente, la visión de muchas congregaciones, no sé si realmente catalogarlas como iglesia, son posiciones centradas en el hombre. Es decir, vivimos en una sociedad completamente ensimismada, donde todo gira alrededor del hombre, donde el hombre es el centro. Entonces, buscan adecuar el mensaje a un mensaje que sea agradable al oído de las personas. Entonces ya los predicadores ya no predican la Biblia, ahora son motivadores.
Los predicadores ya no predican la palabra, ahora son coach. Ya los predicadores no predican la palabra, sino se volvieron una especie así como de Walter Mercado. Y comienzan, a principio de año quieren ponerle nombre a todo, ¿no? En este año voy a ver qué tal cosa y aquello. En las iglesias, lamentablemente, se lo estoy diciendo porque es el día a día. Hace poco una iglesia, un coach fue a capacitar a los servidores con servicio y atención al cliente. Claro, porque ellos quieren atender a las personas de tal manera que digan, wow, quiero volver a esta iglesia. Ellos creen que esa es la forma correcta. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Posiciones como algunos tienen una imagen tan pobre y deplorable. Vamos a hacer una iglesia para las personas que no les gustan las iglesias. Ese es el eslogan que tienen algunos. La Biblia dice que si tú eres cristiano, tú amas a Dios y amas la iglesia. Si tú quieres una iglesia a una persona que no le guste la iglesia y tenerla, entonces tú quieres tener cabras y no ovejas. Y Cristo nunca dio un mensaje para que lo siguieran. Más bien todo lo contrario. La gente con su mensaje se alejaba. En Juan 6, muchos de los que le seguían, Juan 6:63, dejaron de seguirlo. Y Jesús se voltea a los discípulos y le dice, si quiere también se van ustedes. Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde más vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Los que son discípulos, los que son verdaderamente ovejas de Cristo, van a oír su voz y le van a seguir. Pero si no se predica la Biblia, si no se predica la palabra, entonces lo que siguen no es el mensaje de Cristo, no es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué están siguiendo? Estás engañando a un pueblo, a una multitud, simplemente para tenerlos allí entretenidos, engañados y mandarlos nada más y nada menos que al abismo, para condenarlos. Porque la Biblia nos habla que una vez morimos, viene el juicio. Y unos irán a vida eterna y otros irán a condenación eterna. Hoy ese tipo de prédica casi no se hace. Las prédicas de hoy en día es 4 pasos para tener el éxito, cómo prosperar económicamente, cómo tener una vida más feliz, cómo llevar un matrimonio más lindo, criar hijos. Y no digo que esos temas no se puedan dar a la luz de la Biblia, solo que no predican todo el consejo de Dios. No predican ya la Biblia. Entonces hay iglesias, que también conozco, que tienen un buzón en la entrada para que cada persona coloque en el buzón qué tipo de mensaje le gustaría predicar. Válgame Dios. Las iglesias se han vuelto pragmáticas. ¿Qué debemos hacer para que venga más gente? Este mensaje que yo predico o que predicamos aquí por la gracia y misericordia de Dios es antipopular, es para que más bien no vengan normalmente la cantidad de personas que tienden a venir. Porque no estamos para buscar congraciarnos con las personas, lo que queremos es predicar a Cristo y su palabra. Y cuando la palabra se predica, incomoda la carne. Pero los que son ovejas, los que son discípulos, dice la Escritura que Dios le da un oído para oír, un corazón para entender y ojos para ver. Porque eso es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que tú puedas escuchar su palabra y que puedas llegar a conocerle, mi querido hermano. Es por eso que la visión de hoy en día de la humanidad es antropocéntrica, centrado en el hombre.
humanismo, filosofías, motivación, liderazgo. ¿Y qué mensaje dar para que la gente le guste? Otros hacen, pareciera que mercantilizan el evangelio, reduciéndolo todo a que si tú das dinero, te va a ir bien. Eso es corromper el mensaje del evangelio, hermano. Eso no es el evangelio. Entonces, hoy en día pareciera que todo es dinero. Y si tú das, te va a ir bien. No se preocupan si la persona realmente se ha arrepentido de sus pecados y se ha convertido a Cristo y está dando frutos de justicia. Cuando el Señor dijo que por sus frutos seremos conocidos. Y esos programas televisivos, vamos, llama y recibe tu milagro, llama ya, están esperando llamada. Mira, aquí tenemos un call center esperando para que venga. Eso da tristeza, hermanos. Da dolor. Y la ignorancia es un cultivo para las herejías. Y no predican expositivamente. No te explican el texto dentro de su contexto, sino versículos aislados para que tú no pienses bíblicamente. Debemos estudiar la palabra de Dios. Estudiar la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? Eso no es popular. Lo que es popular es, hoy viene un profeta que te va a decir el futuro. Y como la gente tiene un morbo por lo oculto, le gusta un brujo, le gusta un santero, le gusta un horóscopo, le gusta un Hermes el iluminado. O cosas místicas, no sé, Carlos Fraga, qué sé yo, cualquier cosa, eso vende, eso es comercial, eso hace que la gente venga. Qué terrible. Pero diles que vas a predicar la Biblia y no van a venir. Es aburrido. Les aburrido, le fastidia, le da escozor. Ay, Dios, ¿cuándo es que se va a acabar esto? Esa es la mentalidad de las personas. Así es el mundo, así es el corazón caído. La gente le gusta eso, que le digas el futuro. Ya, veo que te va a ir bien. Y se volvieron falsos maestros adivinos. Creen que profetizar es adivinar. Por otra parte, eh, quieren tratar a Dios como que si Dios fuera el genio de la lámpara. ¿Sabes? El genio de una lámpara que si tú lo frotas, sale el genio. Te concedo 3 deseos. Y las iglesias hoy en día creen que eso es predicar. Mire, hay un error tan grande que la gente cree que dar comida es evangelio y creen que dar comida es evangelio y creen que ven y recibe tu milagro es el evangelio. No entienden nada. Eso se llama escuchen esto, eso es parte, si puede bajarle volumen aquí al máster, por favor, tiene mucho. Eso es parte de la teología liberal. Y eso también, no, da comida y va a venir más gente. Y si le pones una foto y la pones en el marketing, más, cuando la Biblia dice que lo que hagas con tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda. Por otra parte, eh, eso de que ven y recibe tu milagro, hermanos, ese no es el evangelio. Jesús le dijo a la multitud que lo seguía, ustedes me buscan porque comieron el pan y se saciaron. En otras palabras, ustedes lo que son unos interesados. Y después le dijo, trabajen
no por el pan que perece, sino por el pan que para vida eterna permanece. ¿No se escucha por allá mucho? No, amén. No sé, ya tiene que ser sonido, no sé. Como aquí sí me oigo por los monitores, pero no sé ya. Voy a tratar de matizar un poquito más. Solo que estoy un poco cansado y cuando me canso abro menos la boca, hablo más cerrado. Pero bueno, repito una vez más ese último punto. Entonces algunos creen que ven y recibe tu milagro es la forma de evangelizar. Hermano, hasta el impío quiere un milagro. Eso no fue lo que le dijo Herodes a Jesús. Pues hazme un milagro para mí. O sea, si tuviera Herodes hoy en esta época, Herodes estuviera aquí. Esa no es la manera de predicar a Cristo ni de predicar el evangelio. Esa es una falsa semilla que no da un verdadero fruto. Pero como la gente no conoce, cree que eso es el evangelio. Ese es un problema grande, ¿no? Entonces, hoy en día es exaltar al hombre, no, porque viene tal hombre. Hermano, nosotros no somos nada. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Toda enseñanza que busque centrarse en un hombre es una falsa doctrina. Todo lo que busque robarle la gloria a Dios es una falsa doctrina. Pero estamos en una época de la diplomacia, donde tenemos que tener aplomo, guardar la compostura, evitar ese tipo de discurso chocante, porque esto yo lo que estoy hablando es políticamente inadecuado, pero yo no estoy aquí para caerle bien a la gente. Yo estoy aquí porque quiero serle fiel a Cristo y por eso tengo mis detractores también. En el servicio pasado se me acercó un hermano, tuve una diferencia con mi hija, pastor, ¿por qué? Porque yo le dije que yo estudio la palabra con usted y él dijo que usted era un traidor, porque usted, que en una iglesia. Hermano, mire, cuando uno se quiere, predica la Biblia, se van a levantar contra de ti. Porque le pregunto, ¿usted cree que a los pastores les gusta que yo predique este tipo de mensajes? Obviamente que no. Es más, esto también me pone a mí siempre, me pone a mí en una posición de que tengo que más bien consagrarme más a Dios y tener temor de Dios. Esto demanda más de cada uno, pero es que eso es lo que la Biblia nos enseña. No podemos predicar otra cosa. Y ojo, lo que yo digo aquí lo digo en la radio. Usted escucha el programa de radio de Ancla de Vida, que pasa en Dinámica, en lo que estoy haciendo cuña, pero el programa es Verdades Transformadoras del Evangelio. Gracias a Dios no he tenido nadie que me haya atacado todavía por el programa de radio. Pero si lo hacen, estaré allí hasta el día que Dios quiera. Estamos en las manos, se escucha ya un eco, estamos en las manos de Dios. Entonces no podemos vivir una vida centrada en nosotros, como pensaban los seres humanos que la tierra era el centro. Entonces a veces vivimos nosotros creyendo que tú y yo somos el centro, la Coca-Cola del desierto. Señor, vengo para que resuelvas mis problemas. Y te predicaron equivocadamente. Ven, el Señor. Si puede bajarle más, disculpa, José. Nos disculpan por el tema del sonido. Igual esto no es un programa, estamos en confianza porque los hermanos de la iglesia, somos una familia. Y pues, no tenemos ese protocolo, no sé, riguroso.
Entonces, perdí la idea. ¿Dónde estábamos? ¿Quién se acuerda? Bueno, que no podemos vivir centrados en nosotros. Nosotros no somos el centro ni somos la Coca-Cola del desierto. Aquí el único centro es Cristo. Cristo es el centro. Y debemos aprender a poner nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Si usted va a una iglesia, ¿usted va por quién? Por Cristo. Si usted viene a una iglesia, ¿qué mensaje es el que usted se supone que debería buscar? El de Cristo. Escuchar la palabra. Que se predique la palabra de Dios. Entonces no es vivir egocéntricamente. Entonces, te quiero hacer una pregunta. Este mensaje quise tomar también de una prédica que di hace 2 semanas, que era un mensaje que nunca había escuchado en mi vida. O sea, mejor dicho, un mensaje que no es de esta época. Es anacrónico ese mensaje. No es de esta época. Pero que algo que me ayudó mucho en mi caminar con Cristo para sí. Algo que me ayudó mucho en mi conocer de la Escritura fue aprender de cómo los cristianos en otras épocas, ¿qué pensaban? Predicaciones, libros de los cristianos de los primeros siglos. Los cristianos, no se oye nada. No sé qué hacer entonces realmente. Lo que pasa es que me molesta aquí. Sí, se oye aquí mejor. Ok, bueno, gloria a Dios. Gracias por el apoyo. Es que una cosa es como se oye aquí, una cosa es como se oye allá. A veces, sí, es que esto de la acústica es tan tremendo. Por eso es que existen ingenieros de sonido, imagínense. Porque una cosa a veces uno se escucha aquí, una cosa escucha el que está allá arriba, uno el que está escuchando allá, aquí, o sea, no se escucha igual, ese es el tema. Eso es lo complicado a veces con el sonido. Pero bueno, gloria a Dios. ¿Mejoró el sonido aquí? ¿Allá? ¿José Gregorio se escucha? Ay, Carlos, Edwin. Okay. Muy bien. Entonces, lo que le venía diciendo, me ayudó mucho ver qué pensaban otros cristianos. Y por ejemplo, esta joya que tengo aquí, de John Piper, esto no se escucha una prédica de este tipo. La pasión de Dios por su gloria. Y está basado este libro en los escritos de uno de los teólogos más ilustres de toda la época del cristianismo. Y estoy hablando de Jonathan Edwards. Pero hoy en día las predicaciones dejaron de ser bíblicas, teológicas, sino que cada quien sale a predicar. Una de las cosas que ha hecho mucho daño, escuchen esto, una de las cosas que han hecho mucho daño, aparte de los predicadores, son los cantantes. Porque cada vez que cantamos una canción, yo le tengo que meter la lupa también a la letra de esa canción. Porque ya no se cantan himnos, salmos, sino canciones comerciales. Y los cantantes son comerciales. ¿Qué significa comerciales? Que ellos quieren vender. Y como quieren vender, tú no sabes si la canción se la están cantando o a Dios o a la novia. Pero la hacen de esa manera para que la gente compre. Un ejemplo, Tercer Cielo, tú no sabes si le cantó a Dios o a un muerto o a quién le cantó o a la novia. Pero eso vende. Y a ellos lo que les interesa es vender. Eso no es un verdadero adorador. El otro problema es que la gente ha menospreciado la Biblia y ha menospreciado la palabra y creen que cualquiera
puede predicar la palabra en una iglesia. Estamos en el punto de que han menospreciado la palabra. Entonces ellos creen, viene un cantante cristiano que no sabe nada de Biblia, que no conoce la palabra y quiere predicar. Y lo que dice hace más daño que bien. Porque confunde a la gente. Confunde a las personas. Igual que hay canciones que en vez de aclarar lo que hace es confundir. Estamos en un punto que a veces hay canciones que yo digo, esta canción es más dañina que una canción de un cantante que no es cristiano. Hace más daño a veces. Porque debemos entender que predicar la palabra es un acto solemne. Pablo dice que no puede ser el anciano de una iglesia, el pastor de una iglesia, no puede ser un neófito. Y que tiene que ser apto para enseñar. Pero hoy en día hay iglesias que si tú sabes oratoria, ya te ponen a predicar. No, él habla bonito, que predique. Hermano, lo que hace es confundir en vez de aclarar. ¿Cuánto me está captando el mensaje, no? Gloria a Dios. Les quiero hacer una pregunta. Esa pregunta es lo que responde Jonathan Edwards. El fin por el cual Dios creó al mundo. ¿Por qué Dios creó al mundo? ¿Por qué tú existes? ¿Para qué te creó Dios? ¿Qué dice? Quiero que me acompañes a Romanos 11:36. Romanos 11:36. El apóstol Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Diga conmigo, porque por Él, de Él y para Él. Diga completo el versículo ahí todos juntos. Son todas las cosas y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Nosotros estamos llamados a vivir centrado en la gloria de Dios. Pero ¿qué significa vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo vivo yo para la gloria de Dios? ¿Qué debo hacer para glorificar a Dios en todas las cosas? Yo te quiero responder eso. Y te lo voy a responder al final de esta prédica. Pero antes, quiero decirte primero qué es la gloria de Dios. O intentar dilucidar un poco, porque estoy entrando en un terreno de un Dios que es eternamente infinito. Y yo soy finito. Escuchen esto, primer libro de Crónicas 29:11, leamos todos juntos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Salmos 24:7. Alcen, oh puertas, sus cabezas. Alcen ustedes puertas eternas y entrará. Escuche bien, ¿quién va a entrar? El Rey de Gloria. Versículo 10. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey, ¿cómo lo dice la Biblia? ¿El Rey de qué? De la gloria. Es un Dios glorioso. Hechos 7:2. Dice, hermanos y padres. Hechos 7:2.
Hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria que le apareció a nuestro padre Abraham. Efesios 1:17. Pido para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento en Él. En Isaías 6:3, cuando aparecieron los serafines en la visión de Isaías, cantaban los serafines, santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Qué cantaban los serafines? Esta canción, escuchen esto, es una canción celestial. Esta canción la cantaban los serafines delante del altar del Señor. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y aún el firmamento anuncia la obra de tus manos. Por eso es que la debilidad de la iglesia en este tiempo es que tiene una debilidad en la imagen que tienen acerca de Dios. Y quieren un Dios utilitario, que les sea útil a sus problemas de ahorita. Y yo te quiero decir algo, bíblicamente hablando. En la Biblia hay enseñanzas que nos sirven para todas las áreas. Pero la Biblia es y no es un manual de vida. Es porque ahí hay muchos principios para nuestra vida. Pero no es porque no está diseñada como para que te diga paso número 1 para que te vaya bien en esto. Mira, en la familia esto, en el trabajo esto. No, ella no está organizada así. Es una gran historia donde Dios se autorrevela a través de distintos actos y eventos. Y a través de cada uno de esos actos, eventos, historias y personajes, tú aprendes acerca de cómo relacionarte con ese Dios grande, eterno, poderoso y vivo. Por eso no es que tampoco es un manual, como que esto me va a servir para esto. No, no. Él se está revelando para que tú le conozcas y los que le conozcan puedan glorificarle. Escuchen esto. Es por eso que no es casualidad que esta generación que es tan utilitarista es la más ansiosa, es la más depresiva, es la que está atiborrada de temor y dudas y miedos. ¿Pero por qué? Porque como está centrada en sí mismo, esta es la época del falso evangelio, de las avaricias y de la autoestima, donde todo es cómo tú te sientes. No, hermanos, no se trata de ti, de mí, se trata de Dios. Cuando aprendas a poner tu mirada en Dios y que tú aprendas a ver tus problemas a través de la gloria de Dios, entonces tú vas a aprender lo que realmente es vivir para su gloria y todo lo demás va a pasar a un segundo plano. Por cuanto estás aprendiendo a vivir con tu mirada centrada en Él. Ahí vas a ser libre precisamente hasta de ese propio tristeza, depresiones y tantas otras cosas más. Pero solamente el Espíritu Santo puede sensibilizar nuestro corazón para que respondas a esa gloria de forma apropiada. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasó? Bueno, en el siglo pasado, uno de los exponentes filosóficos ateos fue Nietzsche, ¿se acuerda? El filósofo alemán. ¿Y sabe qué escribió él? Acerca de que Dios había muerto. Por eso los cristianos sacaron una película que se llama Dios no está muerto. Él decía, hay que cambiar la estructura de valores de esta sociedad, porque Dios no existe, Dios está muerto. Y él presenta el superhombre, cosa que Hitler caminó en función de eso, un superhombre. Pero Hollywood no se quedó atrás, sacó Superman. Entonces presentan a un hombre grande y a un Dios pequeño. Hoy algunos se atreven a llamar a Dios Diosito.
No es que yo lo digo por cariño, es ignorancia pura. Porque si tú leyeras la Biblia, sabrías a quién te estás dirigiendo y deberías tener más cuidado. Porque la Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. John Piper describe que la gloria es honor, valor superlativo, riqueza, excelencia, reputación, magnificencia, esplendor. Y dice Piper, es la belleza y la excelencia de Dios, de sus múltiples atributos y perfecciones. En Dios hay plenitud desbordante de todo lo que Él es bueno, porque Dios es gloriosamente bueno en todas las cosas. Que la gloria de Dios es la armonía perfecta de todos sus atributos y es un ser que es infinitamente hermoso y personal, pleno. Pero quiero mencionar 3 formas de cómo podemos glorificar a Dios. Hice una lámina. ¿Cómo puedo vivir para la gloria de Dios? 3 aspectos. Número 1, creer en Él. Número 2, adorarle a Él. Número 3, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Él. Voy con la primera. Una forma de glorificar a Dios es que primero tú tienes que creer en Él. Vamos a leer Romanos 1:18. Romanos 1:18, miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque la ira de Dios, ese es un atributo. La gente dice, no. Hablemos solo del amor de Dios. Estamos en una época donde solo se habla del amor de Dios. Pero Dios es todos sus atributos y todas sus perfecciones. Justicia, santidad, aceidad, omnisciencia, omnipresencia, soberanía, supremacía, simplicidad. Uno es aceidad. Él es pleno y autosuficiente en sí mismo. Y uno de sus atributos es su ira, pero su ira es buena, su ira es santa. Porque Él va a castigar la impiedad y la injusticia y al pecador. Pastor, pero ¿y por qué eso es bueno? Eso nos garantiza que llegará un día donde ya no habrá pecado en nosotros, porque nos dará un cuerpo nuevo, porque habrá un cielo donde ya no habrá más dolor. Hermanos, es necesario que haya justicia. Lo que pasa es que nosotros venimos atrofiados, donde a lo bueno lo llamamos malo y donde lo malo lo llamamos bueno. Y aquí el Señor Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, Dios va a manifestar desde el cielo, manifiesta su ira. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto. Versículo 20. Porque todas las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por lo creado. A través de la creación del mundo. De modo que nadie tiene excusa. Porque cuando usted ve el cielo, las estrellas, las montañas, hasta uno mismo, te dice qué nivel de perfección. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Versículo 21. Y habiendo conocido a Dios por todas las cosas, el ser humano decidió no glorificar a Dios ni darle las gracias. Para Dios, ¿qué tan importante es que le glorifiquemos y le demos las gracias? Nada más y nada menos que todo fue hecho para eso, para glorificar a Dios. Y dice aquí la palabra que debido a eso, dice que ellos más bien se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se oscureció más, se entenebreció. Versículo 22. Profesando ser sabios, más bien se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles como el hombre y como animales, porque de todo hace un ídolo. Por ejemplo, en la India, ¿cuántos ídolos hay? Pero hermano, sin ir muy lejos, el corazón del hombre es una fábrica de hacerse ídolos. Messi es un ídolo para uno, un gobernador es un ídolo para otro, y así cada quien tiene sus ídolos.
24. Por lo cual Dios, ¿cuál es el castigo de Dios sobre los que no le glorifican y le dan las gracias? Dios los entrega a la inmundicia. ¿Qué es entregar a la inmundicia? Bueno, hay personas que llegan a un punto donde están sueltas y se van a revolcar hasta la saciedad en su pecado. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su propio corazón. Ok, pequen pues. Esa es una forma terrible de juicio, que Dios le deje hacer al malo su maldad. Porque cuando Dios más bien salva a alguien y lo ama de una manera salvífica para salvarlo, lo corrige y lo disciplina. Por eso el padre que ama a sus hijos lo corrige y lo disciplina. Gloria a Dios cuando Dios te corrija. Gloria a Dios cuando Dios te discipline. Gloria a Dios cuando Dios te llame la atención. Gloria a Dios cuando seas exhortado. Gloria a Dios cuando seas corregido. Porque significa que Dios te ama y que te ha dado un oído para oír y un corazón para entender. Gloria a Dios que Dios no me da todo lo que yo le pido. Gloria a Dios por los sí de Dios y cuando Dios me dice no. Gloria a Dios, porque todo lo que Dios hace es bueno. Gloria a Dios cuando me da lo que le pido y gloria a Dios cuando no me da lo que le pido, porque Él sabe perfectamente lo que yo necesito. La verdadera fe es que yo confío en Dios, pase lo que pase. Si algunos tienen una enfermedad y hemos orado y usted sigue en su enfermedad, dele gloria a Dios por esa enfermedad, porque Dios va a usar esa enfermedad para su gloria. Y eso pasa en cada situación. ¿Cuántos conocieron a Dios en una enfermedad, por ejemplo? ¿Cuántos conocieron a Dios en una dificultad? Bendita la prueba que te acerca a Dios. Bendito el problema que te hace buscar al Señor. Por eso, Señor, haz lo que tú tengas que hacer. Así me duela, pero quiero que se haga tu voluntad porque eso va a ser para tu gloria y para mi mayor beneficio espiritual. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo y por todas las cosas. Y que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, hermanos. Pero te han predicado un falso evangelio como que tú no te puedes enfermar. Y si te enfermaste porque tienes algo raro. No, y no puedes tener problema está medio. La pobreza no puede estar pobre, porque si estás pobre es porque estás mal. Imagínate, Pablo. ¿Cómo murieron los apóstoles, pues? Y cómo murieron los primeros cristianos. Y en esta historia de la humanidad, ¿cómo han sufrido los cristianos? La Biblia lo que te enseña es aprender a contentarte. Dice Pablo a Timoteo que verdadera riqueza es contentamiento con piedad. Pero los falsos predicadores de la prosperidad te enseñan que la pobreza es una maldición, esencialmente. Obviamente tenemos que trabajar, tenemos que ser diligentes, tenemos que esforzarnos. El que pueda ahorrar, que ahorre, el que pueda invertir, que invierta. Eso es necesario, tenemos que ser buenos administradores. Pero va a haber veces que vamos a estar en temporada de vacas gordas y hay temporadas de vacas flacas y debemos aprender a glorificar a Dios en todo. La Biblia, por ejemplo, alguien lo llamó un día el libro de los inmigrantes, porque vemos cómo todos fueron inmigrantes en algún momento. Y Dios también a través de las inmigraciones trata con la gente también. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el que está aquí y gloria a Dios por el que está en otra parte del mundo, porque también por allá muchos de ellos están siendo tratados por Dios. Dios es bueno siempre.
debemos confiar en Él y debemos darle la gloria a Él y darle las gracias a Él. Si no, dice la Biblia que la ira de Dios se manifestará contra toda impiedad. Romanos capítulo 4. Mira lo que dice también Pablo. Romanos 4:18. Abraham creyó, Abraham fue un inmigrante, tuvo que salir de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto porque ya tenía casi 100 años y Sara era estéril. Eso, hermano, mire, en la Biblia usted va a ver esterilidad en muchas oportunidades. Mire, la riqueza, la pobreza, la salud, la enfermedad, la lluvia, la sequía, la abundancia, la escasez, la vida, la muerte. Todo está bajo el gobierno soberano de Dios. Nada ocurre si no es por su voluntad. Aunque no le entendamos, pero debemos confiar en el Dios soberano. Versículo 20. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que más bien se fortaleció ¿en qué? En fe. Y al fortalecerse en fe, ¿qué hizo? Glorificó a Dios. Cuando tú crees en Dios y le crees a Dios y creces en la fe en Dios, tú estás glorificando a Dios. ¿Cuántos toman esa palabra? Gloria a Dios. Ahora, quiero ilustrar un poco cómo veía en el Antiguo Testamento los israelitas la gloria de Dios. Éxodo 16:10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció, ¿dónde? En la nube. ¿Por qué? Porque cuando ellos salen de Egipto, huyendo de Faraón y atraviesan el Mar Rojo después de aquellas plagas que, ojo, Dios manifestó la liberación del pueblo de Israel en Egipto a través de las plagas, sacándolo. Siempre en la Biblia, esa es una historia repetitiva. Cómo Dios salva, redime, te saca de la esclavitud, liberándote, pero también juzgando a otros. ¿A quiénes juzgó aquí? A Egipto nada más y nada menos, que representa el mundo y representa que un día Dios va a juzgar a todos aquellos que no están en Él. Ok. Cuando salen, se encontraron a ese inhóspito desierto, que de noche, imagínense ese frío insoportable y en el día ese calor y sol inclemente. Bueno, ¿qué hizo Dios? Una nube para protegerlos en el día y una columna de fuego para guiarlos en la noche. Y dice la palabra que ahí estaba manifestada la gloria de Dios. En el tabernáculo estaba la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Pero les tengo una noticia. En el Nuevo Testamento nos dice que la gloria de Dios, la manifestación de su gloria, se hizo carne, se presentó. Cristo mismo se encarnó. El Hijo eterno de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice Juan 1:14, leámoslo. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Dice, en el principio era el verbo, Dios eterno, y el verbo estaba con Dios, dos personas, y el verbo era Dios, Dios mismo, un ser divino. Y dice, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. ¿Qué vimos? Su gloria, gloria como del unigénito del Padre.
lleno de gracia y verdad. Pero, ¿quién es este Rey de Gloria? Cristo. ¿Cómo se lo anunció al pueblo de Israel? Isaías 4:2. Miren esto. Dios dijo 800 años antes a través del profeta Isaías que vendría un renuevo de Jehová y que este renuevo, que este que brotaría será para hermosura y gloria. Versículo 3. Y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo. Versículo 4. Cuando el Señor lave las inmundicias, ese que vendrá, ese renuevo, lavará las inmundicias, pero también traerá espíritu de juicio y espíritu de devastación. Dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Eso nos habla de la presencia de Dios, pero el fuego nos habla de purificación y juicio. Purificación y juicio, porque dice que con ese fuego limpiará su era. Escuchen esto, hermanos. Capítulo 11, versículo 1, nos dice un poquito más de este renuevo. Saldrá de la vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí en la Biblia? ¿Quién se recuerda? ¿El padre de quién? El padre de David. ¿Qué estaba diciendo Dios? Que el Mesías que venía era descendiente del rey David. Por eso es que Jesús lo llamaban como hijo de David. Y bueno, Cristo aparece y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo lo llama Pablo? Primera de Corintios 2:8. Miren cómo lo llama Pablo. Primera de Corintios 2:8. Lo que ninguno de los reyes de este mundo conoció a Cristo. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado. ¿A quién dice allí? Al Señor de qué? De gloria. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Señor de gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es la imagen visible del Dios invisible. Hebreos 1:3. Yo quiero decir algo rápido mientras colocan el texto y citando a C.S. Lewis, John Piper, a Mortimer Adler, dicen, cuando tú vas a escuchar una prédica o a leer un libro, pone un ejemplo de la lectura de un libro, debemos sentir que los libros que aumentan nuestra comprensión de la verdad y nos hacen más sabios se encuentran más allá de nuestra capacidad. Deben hacerle exigencias. Le deben parecer más allá de la capacidad. Si un libro es fácil y encaja tranquilamente en todas tus convenciones lingüísticas y tu manera de pensar, entonces lo más probable es que tú no crezcas. Tal vez te divierta, pero no va a aumentar tu comprensión, sabiduría y entendimiento. Los libros difíciles son los que cuentan. Rastrillar es fácil, pero todo lo que se consigue son hojas secas. Cavar es duro, pero se podrían incluso encontrar diamantes. Yo estoy seguro que a veces estas prédicas a alguien le puede parecer como poco profunda o medio complejas, pero yo estoy creyendo a la suficiencia de Dios y de la Escritura, que sé que cuando predicamos su palabra, así nos cueste comprenderla, ella dice la misma Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que tú te expongas a la Biblia, el Señor está obrando en tu vida. Entonces no dudamos del poder de Dios, sino que confiamos que Dios hoy está obrando en nuestras vidas. El cual, miren cómo llaman aquí a Jesús.
el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es nuestro Señor. ¿Cómo lo llaman? El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Escuchen este punto. Dios hizo un despliegue de su gloria y manifestó en la cruz su justicia inflexible y su amor perdonador. Cuando yo veo la cruz, veo dos cosas. Veo la ira de Dios cargada sobre Cristo, castigada sobre Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Desde la planta de los pies hasta la coronilla, no había en él cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga que no estaban ni vendadas ni suavizadas con aceite. Isaías 1:6. Varón de dolores, experimentado en quebranto, toda una llaga. Cuando la Biblia dice que por su llaga fuimos curados, dice que fuimos curados de la enfermedad terrible del pecado, de la maldición del pecado. Por eso Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de decreto que había en contra nuestra, fue quitada del medio y clavada en la cruz del Calvario, exhibiendo públicamente allí, triunfando sobre ellos, sobre los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Pero entonces vemos en la cruz la ira de Dios en Cristo, pero vemos también su amor perdurable hacia nosotros. Ven las dos cosas, la ira y el amor. La ira porque la castigó. Si no la hubiera castigado, tendría que decir, Dios es injusto. Imagínese que venga mi hijo y cometa una fechoría. Ya va, pero él es el hijo del pastor. No, hermanos. Si tiene que ser castigado, si tiene que ser disciplinado, que lo sea por amor a Dios. Si yo no lo hago, no, me convierte a mí en un padre ¿qué? Malo. Y a manera de juzgar cómo sería yo, injusto. Pero Él es bueno, es justo y es amoroso. Tenía que castigar al pecador, pero ese castigo tenía que ser infligido en alguien que sea perfectamente santo e infinitamente valioso. Por eso Dios se hizo carne y Él mismo llevó ese castigo. ¿Cuánto le dan la gloria a nuestro maravilloso Dios? Por eso el Salmos 85:10 dice lo que les acabo de decir. Salmos 85:10. ¿Qué sucedió en la cruz? La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Eso ocurrió en la cruz. La justicia y la paz. La misericordia y la verdad. Le dije que teníamos que creer en Él. Segundo, adorarle a Él. Apocalipsis 5:11. Dice un cántico celestial. Este es otro cántico del cielo. Estas son canciones celestiales, ya la vamos a leer. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Versículo 12. Que decían, el cordero que fue inmolado, él es digno de tomar ¿qué? Ya, ¿quién es el cordero inmolado? Jesucristo. Él es digno de tomar ¿qué? El poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, porque Él es el Señor.
No solamente eso, mira lo que dice el versículo 13, y dice: y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ello hay, el que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza. Tanto al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y es el único, dice allí Juan, bueno, que fue la visión celestial y la voz celestial, que es digno de destapar los sellos que aparecen en Apocalipsis, los 7 sellos de juicio. ¿Quién es el que va a juzgar y a desatar el juicio? Jesucristo. ¿Quién es el que juzga a las naciones? Jesucristo. No solamente es nuestro abogado, sino también nuestro juez. Y juzga, y con justicia, porque la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Él es un juez justo. Y tercer lugar, ya en la etapa conclusiva, ¿cuál es la lámina otra vez para que la veamos? El aspecto número 3. Aquí viene la parte práctica y aplicativa. El tercer punto. ¿Cómo hacer que todo lo que hagamos sea para la gloria de Él? Quiero que leamos 1 Corintios 10. Este es el último pasaje que voy a abordar. Versículo 23. Miren lo que dice Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Mire, hay cosas que la Biblia te dice abiertamente, taxativamente. Esto es bueno y esto es malo. Pero hay cosas que no están claramente expresadas. Ahí es donde prela la libertad de conciencia. En eso de la libertad de conciencia, con discernimiento espiritual, tú debes tomar decisiones en función de lo que es edificante y lo que resulta en la gloria de Dios. Entonces, todo te es lícito, te dice Pablo, pero no todo te conviene. Pastor, ¿puedo hacer esto? Hermano, todo le es lícito, pero no todo le conviene. No todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 24. Por ejemplo, mira lo que dice Pablo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto es para los cristianos. Levante la mano los cristianos. El que no es cristiano, eso le va a chocar, como toda esta prédica. Ellos querían que le dijeran cuán buenos eran ellos y que le hablaran de cosas utilitaristas. Pero esto es un mensaje para cristianos, no para, es decir, para ovejas, no para cabras. Para trigo, no para cizaña. Aunque también es bueno que la reciban para que no tengan excusa en el día del juicio. Ninguno busque su propio bien, sino más bien el de quién. ¿Qué deberíamos buscar nosotros? Nuestro propio bien, el de nuestro hermano. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Qué tiene que ver la carnicería? Bueno, en aquella época había una iglesia naciente formada por judíos y estaban incluyéndose los gentiles. Para un judío eso era detestable. Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio en Hechos 10, dijo: ustedes no saben cuán abominable es para mí estar con ustedes hoy. Porque judíos con los gentiles los veían como perros. Así veían a los gentiles. ¿Cómo veían a los samaritanos, por ejemplo? Como lo peor. Ok. Pero muchos de estos gentiles en esos pueblos hacían como pasa también hoy en día. Habían falsa idolatría y sacrificaban animales a los ídolos, y después que derramaban su sangre y sus cosas, esa carne
era vendida más barata. Pero un judío ni loco iba a comer eso. ¿Sí me hago explicar, no? Pero venía el gentil y no le paraba nada. Entonces Pablo dice, todo lo que se vende en la carnicería, coman. Y sin preguntar nada, dice Pablo. No pregunten de dónde viene la carne, cuál es su procedencia. No pregunten. ¿Por motivo de qué? De conciencia. Ya vamos a ver de qué conciencia está hablando. Versículo 26. Porque del Señor, dice Pablo, es que la tierra y su plenitud. Está citando el Salmo 24. Mire, de Dios es todo. Y los ídolos no son nada. Coman todo, pero no pregunten. Ok. Verso 27. Si algún incrédulo los invita incluso y quieren ir, coman todo lo que les ponga delante. Pero no pregunten nada. O sea, no vayan a preguntar de dónde viene la carne. No pregunten. Coman. ¿Por motivo de qué? De conciencia. Ya vamos a ver de qué conciencia. Verso 28. Mas si alguien les dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces ya no lo coman. No pregunten. Si nadie dice nada, cómanselo. Pero si le dicen que esa carne venía de los ídolos, no lo coman. Por causa del que lo dijo, no de ustedes, del que lo dijo. Y por motivo de conciencia. Vamos a ver de cuál conciencia, porque sigue diciendo Pablo, de Dios es la tierra y su plenitud. Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya. Estoy hablando de la conciencia del que te declaró que era de los ídolos. No lo comas tú. Porque entonces estás haciendo que él sea afectado por su propia conciencia de que tú, siendo cristiano, participaste de eso. Sabiéndolo. Porque entonces Pablo hace una pregunta. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de conciencia por la de otro? Yo no voy a ser acusado por conciencia de otro, hermano. En los temas que son de libertad de conciencia. Mire, hay consejos que yo le digo al hermano, mire, yo si estuviera en tu caso, yo no lo haría por esto y por esto, pero ya esto queda a tu libertad de conciencia. Si tu conciencia no te acusa, hágalo. Pero si tu conciencia te dice que es pecado, no lo hagas. Porque todo lo que no se hace por convicción o por fe, dice Romanos 14, es pecado. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo porque di gracias por los alimentos, ¿por qué voy a ser censurado por aquello que ya yo di gracias? Dice Pablo. Versículo 31, aquí llegamos al meollo. Entonces, si comes o bebes o hagas cualquier otra cosa, me encanta eso, háganlo todo para la gloria de Dios. Me gustaría que en tu Biblia colocara, lo subraye, lo marque, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero más que tú marques tu Biblia, oro para que la Biblia te marque a ti y que lo entiendas, que lo comprendas, que todo lo que tú hagas debes hacerlo para la gloria de Dios. Pero ¿en qué sentido está hablando Pablo de esto? Que bueno, si yo me comí las caraotas, si me comí la hamburguesa, es para la gloria de Dios. No está hablando de eso. Lo que está hablando es que por amor a Cristo va a haber veces donde vas a hacer cosas, pero otras veces donde te vas a tener que abstener por amor al otro. Hay cosas que por ser cristiano tú muchas veces tienes que abstenerte. Porque amas a Dios, a Cristo, a la iglesia. Si yo voy a hacer algo que te va a hacer pecar a ti, yo me voy a abstener. Si yo voy a decir algo que va bien, en vez de edificarte, te voy a afectar. Entonces no debo participar de eso, hermanos. Todo lo que hagamos en el día
debemos hacerlo para la gloria de Dios. En mi casa tengo un cartelito que dice corandeo, que significa vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Eso es un recordatorio siempre. Pero también tengo una frase que dice, Dios es huésped invisible de mi hogar y es partícipe de toda conversación. Huésped invisible de mi mesa, pero que está presente siempre. Porque eso me sirve como un recordatorio que antes de que yo diga algo en mi casa, antes de que yo quiera, no sé, alzar un poquito la voz, me recuerde que Dios mora en mi hogar, en mi vida y también en mi hogar y en todo lo que yo haga. ¿Dónde están las mujeres? Por ejemplo, levante la mano a las mujeres. La Biblia exhorta que las mujeres deben tratar con respeto a sus esposos y estar sujetas a sus esposos. Eso es antipopular, ¿verdad? Hoy en esta época machista no se predica eso, pero la Biblia dice que deben respetar y estar sujetas a su esposo. Una cosa es obediencia y una cosa es sujeción. Tú obedeces siempre y cuando no tenga que ver con algo contrario a la escritura. Pero la sujeción te habla de respeto. Y la Biblia dice que tú debes estar siempre respetando a tu esposo. Bueno, todo lo que tú hagas en tu hogar, hazlo para Dios. Porque cuando haces eso, por ejemplo, estás glorificando a Dios. Pero también la Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella y dio su vida por ella. Es un amor tan sacrificial. No es un amor desconsiderado, ¿verdad? Como que llegue a que me atienda a ella y ya. No, es un amor sacrificial. Y yo lo debo hacer pensando en la gloria de Dios. Los hijos deben honrar a sus padres. Los padres no deben exasperar a sus hijos. En mi trabajo debo glorificar a Dios en todo. Y yo no debería hacer nada que no glorifique a Dios, ni debería hacer nada que afecte a un hermano de la iglesia o a un hermano en Cristo. Si yo voy a hacer algo, no, hermano, ¿y por qué hiciste esto? Ah, pastor, porque pensé en mí, me van a pagar bien. O sea, eso fue todo lo que te motivó a hacerlo. ¿Y dónde está el temor de Dios? Pero supongamos que el trabajo es lícito. Y de igual forma, trabaja para Dios. Haz lo que te mandaron a hacer y hazlo de la mejor manera para Dios. Y cuando recibas el pago y la remuneración, que no haya sido un ladrón que echó carro. Porque si tú echas carro, tú le estás robando al que te pagó. Y con eso que te pagó, provee para tu familia y no lo despilfarres. Porque el que no provee para lo suyo, en especial lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aparta también para compartir con la iglesia, porque estamos comprometidos con el reino de Dios y con su gloria. Hermano, vivir para la gloria de Dios abarca todas las áreas de la vida. No es solamente aquí y no solamente por decir gloria a Dios en la iglesia. Es que tú vivas una vida centrada en Dios, en exaltar y glorificar su nombre en todo lo que tú hagas. ¡Aleluya! Y por amor a tu hermano, muchas veces vas a tener que aprender a callar. Hay hermanos que a veces te van a ofender. Cuando te ofenden, pasa por alto la ofensa. Tranquilo, hermano, te perdono. Más es mi amor por Dios y por ti. Así piensa un cristiano. No, ya va, ¿cómo que? Ya, tú no sabes con quién te estás metiendo. Tú sí eres bien falta de respeto. No, hermanos. Eso es hacer prelar tu orgullo y tu amor propio por encima de Cristo.
tú lo puedes llamar y lo puedes corregir y debes hacerlo con misericordia y con verdad. Pero de igual forma, abrázalo, perdónalo. Después que lo corregiste con misericordia y verdad, ámalo y perdónalo. Si lo vuelve a hacer y sigue infligiendo eso, bueno, llama a 2 o 3 testigos y confróntalo otra vez. Por amor. Pero siempre la causa debe ser ¿qué? El amor. Hermanos, quiero que de hoy en adelante vivas con la pasión de Dios por su gloria. Vamos a estar de pie. Ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza